Bueno, buenas tardes. Soy Laura Fran, no soy Pilar, que figura en el programa. Un saludo, Pilar, que no ha podido venir. Vamos un poquito justos de tiempo, entonces vamos a empezar la mesa de protección de menores de edad y ciberseguridad. Voy a presentar a las dos cracks que tengo aquí a ambos lados. Tengo a mi izquierda a Beatriz Izquierdo, que es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en Derecho Penal, Criminología, Derecho Penitenciario. Y en el año 2020 conoceréis a Beatriz porque puso en marcha el proyecto Origen del Mal, con la vocación de aportar soluciones sociales a través de la criminología educativa. La defensa de los menores y de las víctimas más vulnerables está en el eje central de su trabajo, de su actividad profesional, centrada pues eso, en cuestiones relativas a la protección de la infancia ante todo tipo de violencia digital. Dentro de este proyecto es muy famoso y conocemos el libro de los Reyes Magos al porno, o cómo un niño puede pasar de la más inocente a las más perversas de las fantasías, en el que habla de la nefasta influencia del consumo desmedido de un porno inapropiado en niños, adolescentes, que parece ser la fuente de su educación sexual. Igualmente, realiza un recorrido por los distintos peligros a los que se enfrentan los menores en las redes sociales. Un currículum mucho más largo, pero lo vamos a dejar aquí, Beatriz, si te parece. Voy a presentar también a Escarlata, que vamos a tener intervenciones independientes, pero bueno, Escarlata Gutiérrez, que es también muy conocida. ¿Cómo lo definimos? Ciberjurista. Escarlata o influencer jurídico, ¿no? Influencer jurídico. Escarlata es fiscal, es muy conocida por su actividad en redes, pero bueno, es fiscal, especialista contra la criminalidad informática. Ha estado en la Fiscalía Provincial de Ciudad Real del año 2013 a diciembre de 2021, donde era adjunta a la sección contra la criminalidad informática y contra la delincuencia económica. Actualmente su plaza está en la Fiscalía de Móstoles, forma parte del gabinete técnico y lidera la comisión Legal Tech en la asociación Women in Legal Work y forma parte de la asociación Mujeres en Sector Público. También ha coordinado multitud de publicaciones, libros, ponencias, colaboraciones con editoriales, conferenciante, ponente. Bueno, también un currículum extensísimo, Escarlata, lo dejamos aquí. Y yo, sin más paso, son dos ponencias independientes o dos intervenciones independientes, tienen muy poquito tiempo, con lo cual nos vamos a quedar con ganas de más. Y cedo la palabra a Beatriz Izquierdo. Buenas tardes, es un placer estar aquí, no me oyen, sino en casa. Con todos vosotros, cuando estoy ante un foro de juristas, de abogados de reconocido prestigio y competencia, no pretendo aportar ningún conocimiento nuevo, sería muy pretencioso. Por mi parte, lo que sí pretendo es aprovechar estos escasos minutos que tenemos para reflexionar sobre la necesaria protección de los menores frente a la violencia digital. Sería imposible hacer referencia a todo tipo de violencias que se están enfrentando nuestros niños, niñas y adolescentes en este entorno, pero me gustaría centrarme hoy especialmente en la violencia sexual y para ello voy a abordar 4 conceptos: el concepto de la indemnidad sexual, el concepto de la pornografía infantil, de un tipo de pornografía basada en dibujos animados que escapa a la censura en nuestro ordenamiento jurídico y concretamente al manual del perfecto pedófilo que circula indiscriminadamente por Internet. Voy a comenzar hablando de la indemnidad sexual. Yo lamento profundamente que con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la comúnmente conocida como la ley del sí es sí, desapareciera en nuestro ordenamiento jurídico en el libro segundo título octavo esta rúbrica de la indemnidad sexual. Pienso que es un concepto que no hacía daño a nadie, pero que reforzaba algo fundamental. Creo que la indemnidad sexual es un bien jurídico con entidad suficiente y que no es apropiado cuando hablamos de menores hablar de libertad sexual, sobre todo si tenemos en cuenta que desde el año 2015 nuestro ordenamiento jurídico se elevaba la edad a los 16 años para prestar consentimiento válido a una relación sexual. Y lo hacíamos precisamente para adaptar una directiva comunitaria, la Directiva 2011/93, que protege a los menores precisamente frente a la instrumentalización de los depredadores, porque los protege de la pornografía infantil y de la explotación sexual infantil. Entonces, no tiene mucho sentido que el artículo 181 del Código Penal castigue al que realizare actos de naturaleza sexual con un menor de 16 años y que, sin embargo, estemos hablando de la libertad sexual de los menores. Creo que lo que tienen nuestros menores es una libertad sexual en formación. La indemnidad sexual es el derecho que tienen ellos y que lo tienen también las personas especialmente vulnerables a que durante esos años importantísimos en que se están formando como personas se vean exentos de interferencias por parte de terceros que puedan afectar su normal desarrollo, para que una vez que alcancen esa edad
para poder prestar un consentimiento válido, pues lo puedan hacer en auténtica libertad, ¿no? Creo además que nunca, como hasta este momento, y con las nuevas tecnologías, se había dañado de una manera tan feroz la indemnidad sexual de nuestros menores. Se está haciendo a través de una hipersexualización constante de la infancia en nuestras redes sociales, a través del acceso a un tipo de pornografía muy violenta en muchos casos y con tintes sádicos que simulan conductas tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico con penas importantes. Estoy hablando de simulaciones de agresiones sexuales grupales, estoy hablando de terminología que ya de por sí daña la sensibilidad de cualquiera y a la que están teniendo acceso nuestros menores, y estoy hablando de los depredadores sexuales que contactan con ellos y los embaucan a través del delito de grooming del artículo 183 del Código Penal para que los mismos autogeneren la denominada pornografía infantil. Bueno, las palabras importan. Creo que no hacía daño a nadie esta palabra en la rúbrica del título octavo. Cada vez que estoy ante un foro, y sobre todo si es jurídico, reclamo, y lo he hecho así desde el Comité de Expertos. He sido miembro del Comité de Expertos nombrado por el Gobierno para la protección de los menores en entorno online. He coordinado además la sección de violencia, abusos sexuales y pornografía, y hemos recogido entre esas 107 medidas que vuelva la indemnidad sexual a la rúbrica de nuestro Código Penal. Las palabras tienen fuerza, sirven para concienciar, y en un momento actual creo que es importante recuperarlas. Y como tienen fuerza también, cuando hablamos de que estos menores están embaucando, depredadores están embaucando a los menores y les hacen autogenerar imágenes de pornografía infantil, creo que el término pornografía infantil, aunque es el término jurídico correcto, no define con adecuación la gravedad de uno de los crímenes más execrables ante los que nos enfrentamos, porque si cuando estamos hablando de pornografía estamos hablando de un negocio que mueve miles y miles de billones, que es legal, que es de fácil acceso y donde se presupone, salvo prueba en contrario, que los actores que aparecen en esas escenas actúan en el ámbito de su libertad, y luego para hablar de pornografía añadiendo infantil nos estamos refiriendo a un material que refleja la escena de un crimen y uno de los más execrables y cobardes que se puede cometer con nuestros menores, estaríamos de acuerdo en que a lo mejor sería más adecuado adoptar lo que se denominó las directrices de Luxemburgo, que es una terminología que además a nivel internacional nos permite coordinar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los distintos estados, con una terminología para que no parezcamos la Torre de Babel y podamos entendernos, ¿no? Es otro deseo que hemos plasmado también en ese comité de expertos para que se pudiera modificar. Bueno, pues nos encontramos ante un panorama desolador y doloroso en cuanto a este material circulando por la red. Miles y millones de imágenes de material sexual, de explotación sexual infantil, inundan la red y es difícil poner coto a las mismas. Yo soy una defensora de los derechos fundamentales, no tendría sentido que no lo fuera desde mi formación eminente jurídica y criminológica, y el artículo 18 de la Constitución española nos dice que el domicilio es inviolable, ¿no? Que ninguna entrada de registro podría hacerse el mismo sin consentimiento de su titular, salvo autorización judicial o en caso de flagrante delito, porque ningún derecho es absoluto, ¿no? Ante un caso de flagrante delito se podría abrir una puerta para proteger, por ejemplo, a un menor que estuviera detrás. Bueno, hoy las puertas son otras, están en Internet. Pero claro, como soy una defensora de los derechos fundamentales, también entiendo que en ese mismo artículo 18 de la Constitución española se defiende el secreto de las comunicaciones. Estoy hablando del cifrado de extremo a extremo, que sustenta una democracia y que evita el perfilado de unos ciudadanos, que es igualmente importante que garantizar. Yo sé que hoy vengo a hablar de temas que levantan ampollas, que no son pacíficos, pero cuando una solución es difícil de alcanzar, lo que no corresponde es cruzarse de brazos y decir que porque es difícil va a ser imposible, sino que nos corresponde trabajar con muchísima más fuerza para que la misma tecnología que nos está ayudando en muchos ámbitos de nuestra vida nos ayude a poder perseguir esas imágenes sin tener que derribar la intimidad de los internautas. Es un trabajo que tenemos pendiente. A nivel europeo hace mucho que en un reglamento se intenta pues, que podamos perseguir estas imágenes. Yo invito a reflexionar a todos los que hoy nos pueden estar escuchando cuánta de intimidad como ciudadanos estamos dispuestos a ceder en pro de la defensa del interés superior del menor. Y quiero decir que mientras que reflexionemos, pensamos, y evito no emocionarme, pero a veces no puedo, que hay un niño mirando una cámara en estos momentos siendo explotado, esperando que vayamos a buscarle. Es importante que busquemos soluciones desde el punto de vista jurídico que defiendan los intereses de nuestros menores, ¿no? Y para finalizar, me gustaría hablar de un último concepto. Es un tipo de pornografía de dibujos animados que es legal en nuestro país. Estoy hablando de un subtipo de pornografía, estoy hablando del hentai, dentro del mismo del lolicon. Son imágenes que eluden al fenómeno de las lolitas y, como son dibujos animados, escapan a cualquier tipo de censura y admiten cualquier tipo de perversión. La circular de la Fiscalía 2/2015, cuando se pronunciaba en materia de la modificación del Código Penal de pornografía infantil, consideraba que estas imágenes, por no ser realistas, y efectivamente no hace falta ser Einstein para darse cuenta que son dibujos animados y no son niños reales, escapaban
al concepto de pornografía infantil, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que dar un paso al frente como sociedad. Hemos sido capaces de proteger en nuestro ordenamiento jurídico nuestros símbolos patrios. A través del artículo 543 del Código Penal, los ultrajes a España se castigan cuando se menosprecian, no se puede vilipendiar nuestra bandera. ¿Cómo no vamos a ser capaces de buscar una solución jurídica para proteger algo más, que ya sé que no es la indemnidad sexual lo que aparece ahí de un menor porque es un dibujo animado, es su dignidad? El artículo 10 de nuestra Constitución española, el primero de nuestros derechos fundamentales. Sé que es difícil poder encontrar soluciones, pero creo que estos espacios son importantes. Simplemente para llamar a la reflexión y para terminar, solo me gustaría decir que el nivel de perversión que toleramos nos define como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Yo sabía que nos íbamos a quedar con ganas de más, que nos ibas a remover por dentro, que bueno, que aquí queda mucho trabajo por hacer y que bueno, pues tenemos aquí a Berta, a lo mejor a través de Fundación. Podremos hacer alguna cuestión más y, por supuesto, con la colaboración de Enatic, porque has dicho grandes verdades que duelen y que levantan ampollas. Y tenemos aquí al Ministerio Fiscal, que sí, que tendremos, que seguramente que nos puede decir algo enlazando con la intervención de Beatriz en ese ámbito de protección de menores, cómo está actuando la Fiscalía. Escarlata, tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a la invitación a Enatic y enhorabuena por la organización, Belén, Rodolfo, todos los que estáis implicados. Laura, que es la segunda vez que modera una mesa, la primera en la que yo estoy, la primera fue 2020 y ahora 5 años después, ya en 2030 otra vez. Bueno, yo no venía a hablar de nada relacionado con esto, disculpadme, porque la verdad que no es... Dentro de que he estado efectivamente en criminalidad informática, no es el ámbito en el que más he trabajado en relación con protección de menores, pero en el entorno virtual, pero sí que voy a decir, pues al hilo de lo que ha dicho muy interesante la compañera, efectivamente no es pornografía infantil virtual, porque no lo ha dicho perfectamente, lo ha explicado perfectamente. Y no estoy capacitada, lo reconozco, para entrar en un debate a fondo sobre ello, porque no es un tema que conozca en profundidad y creo que hay que ser humilde en la vida, no tenemos que saber de todo y no pasa nada. Ahí está nuestra grandeza, no pasa nada. Pero sí que con relación a, que también está relacionado con la inteligencia artificial, no iba a hablar en principio de ello, no sé si está por aquí Joaquín Silguero, que dijo, yo voy a subir a hablar de lo que, pues yo casi igual, ya voy a hablar de lo que, pero desde vendrá luego ahora, que lo que yo diga, o sea, de lo que no sé no me pronuncio, pero de lo que sí he estudiado, o sea, lo que estoy diciendo lo he estudiado. Todas estas aplicaciones o incluso Photoshop antes, pero que han surgido mucho que desnudaban menores, no les desnudaban, ¿no? Con algoritmos ponían imágenes de desnudos. Eso sí que se ha estado persiguiendo. Tuvimos la condena en Almendralejo, por ejemplo, por pornografía infantil virtual, porque efectivamente como sí que era la cara del menor y un cuerpo, pues sí que cabía ahí. Incluso en casos menor, por supuesto, pero mayores de edad, que no hay un delito de pornografía infantil, en mi opinión, se puede perseguir por un delito contra la integridad moral. Y en el caso de menores, además, en mi opinión, si se acompaña de una serie de comentarios vejatorios, sin duda también integridad moral en concurso con el delito de pornografía infantil. Eso supongo que la compañera, que es una experta en el tema, ya lo conocía. Y yo venía a hablar de algo, parece que mucho menos grave, ¿no? Menos mundano, pero que a mí me lleva preocupando desde 2016, que escribí un artículo y lo iba un poco a enlazar, no con la parte de pornografía, pero sí con lo de menores influencer y todos estos padres que hacen lo que ahora se llama Sarenting, yo lo llamaba Instamamis, Instapapis, que a mí eso me preocupa porque, bueno, siempre pensamos en proteger a los menores en entornos virtuales de terceros, ¿no? De este pedófilo, suele ser hombre, pero bueno, de este perfil, sin duda. Pero tenemos un problema importante con todos esos padres que exponen toda la vida de sus hijos y eso es su medio de vida. E incluso menores influencer, creo que en Estados Unidos, tenía por aquí los datos en el móvil, en Estados Unidos en 2019 el youtuber mejor pagado fue un niño de 8 años. Obviamente hay detrás una labor de los padres tremenda. Y esto también pasa en España y en otros países.
Yo creo que es un problema importante. Yo creo que con la legislación que tenemos lo podríamos evitar. Como tenemos el tiempo y no me quiero pasar, no puedo entrar en profundidad, pero con la legislación que tenemos se podría evitar porque tenemos una ley de protección del derecho al honor, intimidad, propia imagen y la ley de protección jurídica del menor, la 1996, que nos dicen así en términos generales los titulares de estos derechos de imagen, etcétera, intimidad son los propios menores. Si no tienen suficiente madurez, tienen que complementarlos sus representantes legales progenitores. Pero no se puede autorizar todo, tienen que, si lo van a hacer no en medios de comunicación, dice el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/1982, que si van a prestar el consentimiento por el menor, se pensaba antes en programas de televisión, cuando en el 82 pues no había redes, tienen que ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, que se puede oponer y entonces decide un juez. Esto en el caso de redes, igual que en programas de televisión sí que se está haciendo, o en espectáculos, en redes sociales no se está haciendo. Eso sería una vía de protección, o incluso si no lo ponen en conocimiento, el fiscal podría, es un tema civil, podría ejercitar las acciones. El hecho es que hasta ahora no se está haciendo. Claro, los padres que se están lucrando de esto no van a iniciar ningún tipo de acción, eso está claro. Y en Francia se aprobó en 2020, lo tengo también por aquí, una ley que obliga, es la ley 2020-1266, que es para los casos de, efectivamente, menores que ponen vídeos o vídeos de menores en plataformas en línea, fundamentalmente YouTube, de menores de 16, que sí que obliga a obtener una autorización administrativa, a los ingresos si superan determinada cuantía que vayan a una cuenta que los padres no pueden tocar. Una serie de previsiones que sí que yo creo que serían interesantes, porque lo cierto es que a fecha actual no se está haciendo esa labor de protección y pueden tener... No sé si habéis visto el show de Truman, la película del show de Truman es muy significativa de esto, ¿no? Vamos a tener menores que tienen toda la vida expuesta en redes sociales, y eso cuando ellos tuviesen 18 ese daño, ¿cómo lo reparas? Es completamente irreparable, pero es que hay algunas de estas... suelen ser mujeres, madres que ponen pues en el baño, en bikini, en el hospital, con la enfermedad. Eso es también otro campo donde pueden sacar pues para imágenes. O sea, ya es que no hace falta que, de hecho muchas veces lo sacan de ahí, de imágenes que los propios usuarios, o sea, no engañando siquiera, ¿no? Como seguro que la compañera sabe. Y todo esto, como los padres consienten, como todo parece ideal y estupendo, porque de vez en cuando ponen un viaje a Disney, claro, les están patrocinando todo, no vemos ese punto que hay de desprotección claramente, ¿no? En el medio virtual, con todo lo que implica tener toda la vida, todas las imágenes y todo en redes. Entonces yo creo que ese es un punto en el que todavía hay que trabajar, hay que insistir. En Francia, Francia, por lo que yo voy conociendo en muchos temas de digitalización, es bastante pionero con leyes que va aprobando, y esta la tienen desde 2020, hace 5 años. Yo creo que he visto que nuestra legislación no está acabando con esto, bueno, o limitando, que no es... también voy a matizar. Yo no me estoy refiriendo a una persona que pone una foto en Facebook que yo tengo de mis hijos, ni que ninguna cuenta de este tipo de madres o padres o de menores sea válida, pero sí que hay que hacer unos controles, una serie de cuestiones, un tipo de imágenes que no se puedan poner, una serie de control que actualmente no se está haciendo, y me parece una desprotección también importante, y en la que, es verdad, nos parece menos agresiva, porque claro, en comparación a lo que ha dicho la compañera, esto parece una tontería, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que hay unos menores, una de las, ahora ha sido famosa por otra cosa, pero una de las mayores influencers era Verdelis, luego entró en Gran Hermano, o sea, fue probablemente la pionera, grababa y difundía hasta sus partos, luego entró en Gran Hermano por esta fama y luego ha sido famoso por otros motivos, pero hay muchas así. Yo diría casi que en España somos pioneros en el fenómeno, no he hecho un estudio mucho más a nivel mundial, pero entonces es un tema que yo creo que tenemos que darle una vuelta, intentar ahí la protección, porque ellos no son capaces de decidir de proteger, y lo está haciendo quien justo tiene que velar por ellos. Entonces, bueno, esa es mi reflexión, casi acabada antes de tiempo, porque teníamos un agobio con el tiempo. Tenemos agobio con el tiempo, pero bueno. Nosotros recuperado lo que... Sí, simplemente, además es que ambas habéis dicho cosas que invitan a la reflexión, y los que llevamos aquí todo el día pues se van
enlazando con cosas que se han dicho en otras ponencias. Recuerdo a colación de lo que estabas diciendo, la cifra que comentó Paco Pérez Bes, de esas cifras ficticias de que éramos el país con más el tercer país, creo que dijo, con más cibercriminalidad. Y claro, es que sí, si nos paramos a pensar en todas esas influencers que utilizan a sus propios hijos para crear contenido y para generar negocio, al final lo que subyace un poco de toda la jornada, y por eso estamos en un congreso y estamos formándonos, es que esto es un tema educacional. Y es que esto es un tema de saber exactamente hasta dónde podemos actuar y el riesgo de lo que estamos asumiendo, y el tema de la pornografía y el daño que hace. Y es que bueno, por supuesto, y ha dicho Escarlata una cosa cuando ha dicho: mi tema parece menos importante después de lo que ha dicho Beatriz. No solo es igual de importante, sino que hace años ya, 2 concretamente, que la Universidad de Barcelona alertaba de que el 70% de las imágenes que se incautan cuando se llega a los archivos pedófilos son imágenes que no son de cuartos oscuros y de sótanos, son imágenes cotidianas que los propios padres compartimos en las redes. Claro que el problema son los ojos de los que los miran, pero ¿qué necesidad tenemos de exponer a nuestros menores a esas miradas? Sí, total. Efectivamente. Pues yo creo que con esto damos por finalizada la mesa. No sé exactamente qué va a pasar después. Lo dejamos aquí, continuará como en las películas, pero tenemos todavía 2 mesas más antes de la asamblea. Hay una pregunta. Vamos tan rápido que ya casi Sí, pregunta. Sí. ¿Tenéis en el radar el tema de los TIC, de todo el tema de esto, de lo que hace la IA generativa, ¿no? Claro, sí, es que ambas lo han dejado caer. Ambas lo han dejado caer. El último LLM más potente hasta este miércoles que se ha presentado, Cloud 3.7, no tiene ningún tipo de censura, que es lo que creo. Bueno, hace tiempo que ya alerta el FBI de que hay que tener mucho cuidado con el tipo de fantasías que alimentamos. Yo sé que el derecho penal no está ahí para poner coto a las fantasías, estamos abordando la teoría del delito imposible y cada uno fantasea con lo que quiere. Pero desde el punto de vista de criminología nos corresponde alertar sobre cómo actúan las fantasías y cómo se alimentan las fantasías de los mayores depredadores que se han estudiado a lo largo de la historia, y el nivel de escala, ¿no? Cuando antes se ha hablado del hentai, hay quien quiere ver en este tipo de contenido un dique de contención. Y lo he oído además decir a catedráticos de Derecho Penal que así lo afirman, ¿no? Y que te dicen que mientras que esas personas estén dando rienda suelta a su imaginación con este tipo de imágenes, se evitaría que salieran a la calle a poner en práctica la peor de las atrocidades. Los que hemos estudiado criminología sabemos que no funciona así la mente de estos depredadores y cómo escala el nivel de violencia, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de imágenes. La IA está permitiendo que las imágenes... Bueno, no voy a entrar en detalles porque yo no quiero quitaros el sueño. Cada uno decide la rama del derecho que quiere ejercer y la mía es la más dura. Y lo he decidido bajo mi responsabilidad. Pero hay una escala que empezó en Irlanda hace muchos años, que es la escala Copin, y que luego se ha ido adaptando, que es un nivel de violencia que aparece en esas imágenes. Para que os hagáis una idea, el máximo es el 5, donde pueden aparecer imágenes de bebé, ¿no? Son más difíciles de encontrar esas imágenes, por supuesto. Bueno, pues la IA está dando rienda suelta a todo eso. Es que es hiperrealista, ¿no? Sí. Bueno. Pues nada, creo que no hay más preguntas en la sala. Damos por finalizada esta mesa. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.